Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a seguir estudiando el libro número 2, formando un carácter cristocéntrico. Y hoy vamos a iniciar con la lección número 3 a cargo de la hermana Ana Ramírez. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos bendiga y nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, de poder vernos, escucharnos y juntos aprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Quiero que bendigas a la hermana Ana y bendigas a todos los demás hermanos que van a tener las exposiciones en el día de hoy y que bendigas la participación de cada uno de nosotros. Quiero orar para que bendigas a todos los hermanos, los que no han podido conectarse, que puedan conectarse y que este sea un día de bendición, de edificación, de ánimo y un día donde tú puedas enseñarnos provechosamente. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Ok, hermana Ana, ya tiene la oportunidad. Perfecto. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Déjame activar. Ok. Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad es un honor y un privilegio ante el Señor de llevar esta lección de gratitud, como título de gratitud. Y está ubicado en Efesios capítulo 5, versículo 4, en la parte B. Donde dice que no conviene sino antes bien acción de gracias. Es un tema muy interesante de lo que el Señor nos enseña y a través del agradecimiento. Dios se agrada a través del agradecimiento. En el libro dice que la humanidad necesita reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Pero nosotros como tendencia, como seres humanos, nos olvidamos rápidamente de lo que Dios hace, ha hecho, hace y seguirá haciendo en nosotros. Pero obviamente que tenemos un enemigo donde nos hace desconocer y desmentir las obras de Dios. Pero allí Dios busca evitar que nosotros seamos insensatos, porque nosotros como hijos de Dios debemos en todo ser agradecidos, no ser insensatos como en otros personajes de la Biblia donde habla que son insensatos, ¿verdad? Que al principio expresaron gratitud, así como Adán y Eva, que en una oportunidad desde el huerto del Edén eran bendecidos y eran agradecidos por lo que Dios le había dado. Un lugar, ¿verdad? La provisión de Dios, el acompañamiento de Dios, pero siempre el enemigo trató de entorpecer esa área así como lo hizo con Adán y Eva, también lo puede hacer, lo hace eh, algunos hermanos y hermanas. Pero Dios, como primer punto, dice que la gratitud a Dios es reconocimiento de lo que Él hace a nuestro favor. Así como hemos eh, citado en Adán y Eva, en la historia de Adán y de Eva, ¿verdad? Donde les mencionó lo que dice que, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. O sea, esa fue una orden que Dios le dio a Adán y Eva, que no debían de haber, eh, no pueden haber, o sea, le dio una orden. Así como Dios le dio la orden a Adán y Eva, también para nosotros. Cuando Dios nos dice que no en algo, nosotros, en su palabra, nosotros tenemos que obedecer. La gratitud también es una obediencia ante el Señor y eso le agrada. Así como David en el Salmo 103
Leo para ustedes en el Salmo 103. Ya va, déjame ubicarlo. Salmo 103, del 1 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide de ninguno de sus beneficios. El que quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordia, el que sacia el bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Es una promesa que Dios nos da allí en relación a David. David, como siervo de Dios, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón agradecido. David, en todo en el trayecto de su vida, en altas y bajas, él fue agradecido ante Dios. Dios hace reconocimiento, ¿verdad? En la lectura habla de que Dios hace un reconocimiento a las personas de que Él perdona. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, perdona no, todas nuestro pecado. Él dice en su palabra que nuestro pecado lo echa al fondo del mar, ¿verdad? Es una promesa. Pero también el que sacia de tu dolencia en el momento de enfermedad, en esas crisis que en un momento pasamos. En particular, yo la pasé con mi esposo cuando estuvo enfermo de COVID y estuvo a punto de morir. Yo clamaba a Dios y Dios escuchó mis ruegos. Y en esos momentos difíciles, cuando estamos pasando por una enfermedad muy, muy delicada, el Señor, cuando reconocemos su misericordia, reconocemos que Él es Dios Todopoderoso, que Él es el que llevó en la cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Él se agradece, Él le agrada cuando nosotros nos humillamos. También está eh, la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Que en Lucas, eso está en Lucas 17, del 11 al 19, donde estos 10 leprosos, ¿verdad? Y de los 10, uno fue agradecido. Y a medida que ellos iban caminando, pero es cuando nosotros vemos en nuestra vida lo que Dios hace, nosotros agradecemos, así también pasemos por circunstancias difíciles, también Dios se agrada, porque dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en lo bueno y en lo malo. Nosotros debemos de ser agradecidos ante el Señor. También ser agradecidos cuando Él nos rescata en el hoyo de la vida. Eso está en el Salmo 42. David da testimonio, ¿verdad? De lo que Él sacia el bien de su boca y el que corona de favores y misericordia. Dios, bajo su misericordia y favores, Él está allí, atento a los hijos, a sus hijos. En el segundo punto, la gratitud no debe ser una actividad, sino una actitud permanente en nuestra vida. Yo resalté mucho permanente en la vida, la gratitud, pero también ubiqué un concepto, dos conceptos. Según el diccionario, dice que la gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer. Ya corresponde de alguna manera. También hay otro concepto, sentirse agradecido por las cosas positivas de la vida. Eso es gratitud. Pero la insensatez, que todo lo contrario, ¿verdad? Es conducta moralmente errónea y la falta de temor a Dios. Nosotros debemos ser, en la palabra, en toda la Biblia, nos habla de hombres, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento de David, de la vida de David, pero en el Nuevo Testamento también la historia de los 10 leprosos marca el agradecimiento. Y muchas personas debemos de hablarle, evangelizarle y decirle que existe un Dios que todo lo puede, que Dios sana,
Dios hace milagros, Dios rescata, Dios rescata. Pero también Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo también da importancia del principio de la vida en el ministerio. El ejemplo que encontramos donde Jesús daba gracias cuando partió en la cena del Señor, partió el pan y repartió la sangre y daba gracias al Padre. Dice, daba gracias a Dios por el partimiento del pan y la repartición del vino. Pero también Pablo enseña acerca de la gratitud a los efesios. Cuando cantaban, tenían que cantar con agradecimiento, que fluya del corazón. No es una, una acción de gracia, no es un agradecimiento que es cantar por cantar, no, sino es con el corazón. Dios ve el corazón y cuando ve un corazón agradecido, Él se regocija, se goza. Y también a los de la iglesia de Filipos, que oraran con gratitud. Era una iglesia de fe que también cada vez que oraba agradecía anticipadamente por todo lo que Dios le daba. También en la iglesia de Colosa, ¿verdad? Nuestras acciones también es una manifestación de agradecimiento. Cuando servimos a alguien, cuando ayudamos a alguien en una necesidad, en una premura, el Señor se agrada en esa actitud, la actitud nuestra. Él ve nuestras acciones, Él ve nuestra actitud, Él ve nuestro corazón. Y también Pablo enseña a los tesalónicas, ¿verdad? Que vivan con gratitud. Muchas personas hoy por hoy que no conocen del Señor no son agradecidos ante Dios. No dan gracias por los alimentos, no da gracias por la provisión, por el cuidado, por la protección. No son agradecidos ante una enfermedad, no son agradecidos. Pero cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación y las personas son transformadas, las personas agradecen por lo más pequeño, por las cosas más mínimas, sea con el abrir nuestros ojos a un nuevo día y decir que cada día son nuevas misericordias. Dios ve nuestro corazón, nuestra actitud de gratitud y se manifiesta la bondad, el amor, ¿verdad? Como en los temas anteriores, Dios se agrada en esas actitudes. Por eso es que Pablo enseñaba a cada una de estas iglesias la importancia de la gratitud. Y hoy por hoy también nos habla a nosotros como iglesia, como ese templo de Dios, de ser agradecidos en también Timoteo, ¿verdad? Le dan de gracias en todo a los hombres. Eso está en 1 Timoteo 2:1. Estoy avanzando con rapidez para que darle la oportunidad a los demás hermanos que tienen las otras lecciones. Entonces, podemos decir que hay diferentes maneras en que puede ser expresada la gratitud. A través de una ofrenda, que lo hacemos cada momento en que estemos en nuestras iglesias, a través de un canto, cuando lo expresamos, a través de la oración, a través de servicios a otros hermanos o a otros inconversos, ¿verdad? Y también a través del compartir nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ese también es una manera de expresar la gran misericordia que ha tenido Dios conmigo, de que me ha transformado, me sigue transformando, me sigue enseñando, me sigue capacitando y hablarles a otro de la grandeza del Señor en nuestras vidas. También la gratitud debe ser expresada a través de otras personas. El Señor Jesucristo nos manda a ser agradecidos con nuestros padres. Hoy por hoy, muchos jóvenes, muchos niños no agradecen a los padres, no honran a sus padres. Pero también el Señor demanda en su palabra que debemos honrar, porque es una promesa, ¿verdad? Y ser agradecido también nos habla como segundo, ser agradecido a nuestros pastores,
Yo doy gracias al Señor porque el privilegio de conocer, de tener en nuestros pastores en mi iglesia, pero también conocer la vida de cada uno de los pastores de la región capital y cada una de las regiones, a través del servicio de la Convención Nacional Bautista Venezuela, a través de los eventos de las asambleas anuales, de solamente servir a cada uno de los mensajeros, nos hace ese agradecimiento. Los mensajeros, cuando culmina una asamblea, los hermanos se van gozosos, alegres, agradecidos por el servicio, por la forma en la cual se atiende, se ha servido durante el evento y verdaderamente Dios eso lo ve bien. Ser agradecidos también con quienes nos han ayudado, también a hermanos y hermanas en el transcurso de caminar de nuestras vidas. También hay hermanos que nos enseñan, cada día nos capacita, aprendemos cada día cosas nuevas. Y también yo doy gracias por hombres y mujeres, por hermanos y hermanas que me han ayudado, que he aprendido de sus vidas, de sus enseñanzas, de su transitar en la vida. Y realmente yo doy gloria a Dios por esos hermanos y hermanas que me dieron la oportunidad de cada momento de compartir. Gracias, le doy gracias al Señor por este tiempo, por este tema tan que me llena de mi corazón, de lo agradecida que verdaderamente el Señor ha hecho en mi vida, ha hecho con mi familia, que sigo orando para que la gracia, la, la, la misericordia esté con mi familia. Hermano, Dios le bendiga. No sé si fue muy corto o lo hice muy rápido, pero quería ser lo más corto y preciso para darle la oportunidad a los demás hermanos y haber cumplido con mi punto de la lección número 3. Dios le bendiga, hermano, bendiciones y que Dios le bendiga, que este libro de verdaderamente sea de gran bendición para nuestra vida. Dios le bendiga. Gracias, hermana Ana, por la presentación del tema de la gratitud y poder de una manera personal expresar su agradecimiento a Dios, a los pastores y a todos los que de alguna manera le han ayudado y que ese debe ser el sentir también de cada uno de nosotros. Recuerden que en una de las cosas que le dije al estudiar este libro es que aunque no esté escrito, debemos ir al primer escenario que presenta la Biblia, donde está el hombre y la mujer, que es en el huerto del Edén. Y mirar la lección, ver la lección, este, cómo podemos ver ese escenario. ¿Qué pasó allí con la gratitud, por ejemplo? Fíjese lo que hizo Adán y Eva. Eh, Ellos, en vez de estar agradecidos, porque Dios les permitió comer de todo árbol del huerto, entonces ellos estaban inconformes, estaban en desacuerdo porque Dios les prohibió comer del árbol que estaba en el medio del huerto. Entonces, uno se pone a ver, Dios le prohibió comer de un árbol, pero le dio todos los árboles del huerto. Entonces, esa es falta de gratitud. Y esa es la tendencia humana, la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que en lugar de mirar, de contemplar y de agradecer por todo lo que Dios nos ha dado, entonces nos quejamos y nos ponemos mal si se nos prohíbe algo, ¿ves? Y nos acordamos más de lo que no nos dieron que lo que sí nos han dado. Entonces, cuando un corazón no es agradecido, entonces no valora todo lo que se hace por él, todo lo que se le da, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida.
Y uno tiene que aprender a ser agradecido. Y eso es algo, esa es una obra de Dios también en nuestro corazón. Eso es parte de esa naturaleza nueva que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que agradecer a Dios. Eh, por ejemplo, cuando uno ora, cuando usted se levanta, usted da gracias a Dios porque pudo ver un nuevo amanecer, un nuevo día, y eso es solamente por la misericordia de Dios. Yo hoy me levanté y recordé lo que dice el libro de Lamentaciones, que dice, nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Y uno pasa el día y uno le da gracias a Dios por todo lo que Dios le permitió hacer, por todo lo que pudo avanzar, por todo lo que pudo lograr, por todo lo que pudo vivir. ¿Ve? Y uno se va a dormir y uno le da gracias a Dios porque Dios lo ha cuidado, lo ha sostenido, lo ha ayudado, ¿ve? En todo. Entonces, tiene que tener esa actitud de gratitud siempre. Ah, a veces hay que luchar con nosotros mismos, porque el Salmo 103 es una lucha de David contra sí mismo, del salmista, cuando él decía, bendice alma mía su nombre, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces él comenzó a hablarse a sí mismo. Dice, tú tienes que bendecir a Dios, tú tienes que estar agradecido. Y comenzó a mencionar las cosas que Dios había hecho en él. Tienes que estar agradecido porque Él es el que perdona todos tus pecados. Tienes que estar agradecido por el que es el que sacia de bien tu boca, porque Él es el que sana todas tus dolencias, porque Él es el que te corona de favores y misericordia. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos hablarnos a nosotros mismos y de esa parte recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Las fiestas que se hacían en el pueblo de Israel era para eso, para que recordara. Imagínense la Pascua, recordando la liberación de Egipto, pero al mismo tiempo, entonces, ahora nosotros lo hacemos cuando hacemos la cena del Señor. Por lo menos nosotros mostramos esa gratitud por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y es muy interesante nosotros aprender bueno, mirar el ejemplo de Cristo también, porque Cristo muchas veces dio gracia. En una ocasión dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Verdad? Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. ¿Ve? Y entonces él es un gran ejemplo, el hijo en esa gratitud al Padre. ¿Ve? Y lo que Pablo le enseñó a las iglesias, uno tiene que aprendérselo. Dice, ¿qué le enseñó Pablo a la iglesia por ejemplo, qué le enseñó Pablo a la iglesia de Filipo? Le dijo, canten con alegría. ¿Qué le enseñó a la iglesia de Éfeso? Oren con alegría, oren con gratitud. A la de Filipos, canten con gratitud. A la de Éfeso, oren con gratitud. A la de Colosa le enseñó, obren con gratitud. A los tesalonicenses le enseñó, vivan con gratitud. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprenderlas y eso tiene que ayudarnos a nosotros a que nosotros vivamos agradecidos aún en las circunstancias malas que nos toque vivir. Y tenemos que tener ese corazón agradecido. No, no vivir lleno de quejas, en ese estado depresivo. No, no, no. Nosotros debemos dar gracias a Dios. En, y cuando hay gratitud en el corazón, uno encuentra un motivo de gratitud aún en las peores situaciones o circunstancias que a uno le toca vivir en la vida. Pero cuando no hay un corazón agradecido, cuando no hay esa gratitud en el corazón, de cualquier cosa nos quejamos,
y nos quejamos hasta de Dios en ese sentido. ¿Cómo un cristiano va a decir, Dios no me oye, Dios no oye mi oración? ¿Cuántas oraciones Dios no ha oído de nosotros? ¿Cómo un cristiano va a decir, Dios no está conmigo? ¿Cómo un cristiano se va a quejar del mismo Dios? Entonces, es importante que nosotros seamos agradecidos, tengamos gratitud en nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar en la vida a enfrentar cualquier cosa que tengamos que enfrentar en la vida. Bueno, ¿alguien quiere hacer añadir algo o preguntar algo? Puede hacer. Complementar algo, tener una participación, háganlo. Sí, hermano pastor. Bueno, mi nombre es Sarina de Ruiz. Precisamente esto que dijo de último también, porque lo que es en las pruebas, en las pruebas, pues uno tiene que ser agradecido al Señor en las situaciones que uno pase, en las circunstancias que aunque uno vea que no hay salida, sí la hay. Lo que uno es que tiene que detenerse, orar, ser agradecido al Señor por todo lo que está pasando, porque por algo lo está pasando. Por algo el Señor quiere enseñarle a cada uno de nosotros, quiere enseñar en esos momentos algo. Y sabemos que siempre Él acrisola el oro, ¿verdad? Y no nos puede llevar a esa madurez, poco a poco, esa madurez que Él quiere llevarnos siempre. Y esa es una de las maneras también, ser agradecido por todas las cosas que pasamos y confiar porque Él no es que está lejos, confiar que Él siempre está con nosotros, nos guía y nos va a decir y a guiar a la salida, pues a la salida de todas estas circunstancias. Y por supuesto en oración y confiando pues que Él, si lo hizo ayer, hoy igualmente lo hará todos los días de nuestra vida. Lo hará siempre. Confiar en todas aquellas circunstancias, porque por lo general nosotros cuando vivimos algunas circunstancias adversas, tendemos a allí, pues hay sentimientos encontrados, emociones encontradas y toda la cosa. Entonces pierde el enfoque. Eso es, digamos, lo más natural. Pero nosotros somos llamados a que en Cristo pues podamos superar todas estas cosas. Y cuando sucedan, no es sencillo, pero cuando sucedan, sabemos que nosotros nos podemos, tenemos a un Dios fiel, maravilloso y poderoso, que está con nosotros y que obra en nosotros para, para resolver esas circunstancias. Y bueno, de esas cosas tenemos que estar agradecidos, porque cuando ya pasa todo, cuando ya pasa toda la tormenta, todos los truenos y todas las centellas, pues uno ve atrás y dice, gracias Señor, porque me guiaste en todo esto. Eso es lo que quería agregar, hermano. Sí, eso es muy interesante, porque y saber que si Dios nos manda a ser agradecidos, Él se agrada. Cuando nosotros, aún en medio de las cosas más difíciles que vivimos, podemos expresar nuestra gratitud a Él. ¿Alguien más? Bueno, sí, quiero decir que el solo hecho de poder respirar, que uno respire y no sabe ese momento que está inhalando el aire que Dios nos da, que uno en la mañana se levanta y respira, abre los ojos. El solo hecho de andar, de caminar, de tocar, porque cuántas personas se acuestan y no amanecen con vida. Entonces, en esos pequeños detalles que uno no los toma en cuenta, entonces hay que ser agradecidos a Dios. Sí, así como cuando uno, por ejemplo, nosotros enseñamos a nuestros hijos a dar gracias. Cuando alguien le da algo al niño pequeñito, a veces los padres le digan,
diga gracias. Yo tenía una sobrina así pequeñita que el papá le decía, diga gracias aunque sea. Y ella dijo gracias aunque sea. ¿Ya ves? Entonces, pero uno le enseña a dar gracias. Y como cristianos nosotros tenemos que enseñar también a los creyentes a dar gracias a Dios por todas las cosas que Él cada día nos da y hace en nosotros. ¿Alguien más quiere participar? Ok, pasamos entonces a la lección número 4, que es la obediencia. ¿Quién es la encargada de enseñarnos, el encargado, la encargada de enseñarnos el número 4, la obediencia? Yo, Arelis Tovar. Ok, es su tiempo. gracias, pastor. Buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Por acá les habla Carelis Tobar, desde Carabobo. Y bueno, tengo el privilegio de compartir la clase de la obediencia. Y les voy a pedir que obedientemente puedan buscar una hoja. Puede ser la mitad de una hoja de reciclaje del cuaderno, que puedan rasgar, que puedan romper. Obedientemente y rapidito busquemos esa hoja y encendamos nuestras cámaras un momento. Vamos a tener una pequeña dinámica aquí rápido. Aprovechemos el tiempo, mis hermanos. ¿Tienen su hoja? Vayan encendiendo las cámaras los que tienen sus hojas. Eso, muy bien. Obediencia, obediencia. Muy bien, voy a ir haciendo preguntas o diciendo ciertas cosas, y si a usted le ha pasado, si su respuesta es afirmativa, va a rasgar un pedacito de su hoja. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuántos han comido esta semana? Si usted ha comido, rasgue un pedacito de su hoja. ¿Cuántos tienen una casa para vivir? Si usted tiene una casa donde vivir, rasgue un pedacito de su hoja. Así, de esta manera. A ver, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, rasgue un pedacito de su hoja. A ver, ¿cuántos gozan de buena salud? Si usted goza de buena salud, rasgue un pedacito de su hoja. De una salud excelente. Muy bien. A ver, ¿cuántos han sentido tristeza alguna vez en su vida? Si ha sentido tristeza, rasgue un pedacito de su hoja. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Si ha pasado por un momento difícil, rasgue un pedacito de su hoja. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? ¿Y para cuántos ha sido de bendición este discipulado? Ok, tenemos una hoja rasgada, ¿verdad? Y tenemos mucho que agradecer al Señor, como decía la lección anterior. Tenemos que agradecer al Señor porque hemos comido, porque tenemos donde vivir, porque podemos ver cómo el Señor nos ha bendecido. Muchas personas no ven cómo el Señor les bendice, no se dan cuenta. Podemos estar agradecidos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y eso debe producir en nosotros agradecimiento, también debe producir ese gozo, esa alegría, y debe producir obediencia. Porque así como este papel no volverá a ser igual, por todas las cosas que nosotros pasamos, no vamos a volver a ser igual. Con todo el Señor nos está enseñando. Y aunque podamos tener partes rasgadas, podamos estar rotos en algún momento, si usted dobla esta hoja y la guarda en un libro, se va a mantener por mucho tiempo. Así, cuando estamos en las manos del Señor, el Señor nos va a mantener sanos, y el Señor eso es lo que quiere para nosotros. Entonces, de esta manera obediente,
tuvimos esta dinámica que nos enseña que debemos ser agradecidos, que debemos amar al Señor, alegrarnos con lo que el Señor nos da. Como decían hace un momento, ver lo que tenemos y no lo que nos falta, pero también a obedecer. Pero, ¿qué es la obediencia? Nada, la obediencia es hacer lo que se nos ha ordenado hacer. Tan sencillo como eso, hacer lo que se nos ha ordenado hacer. Y estén allí activos con sus Biblias para cuando necesitemos un versículo puedan buscarlo rápidamente. Y vamos a buscar Efesios 5:6, que en esta cita se basa esta clase. Efesios 5:6, si lo tiene allí rápido puede leer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y es que la caída de la humanidad se originó por la desobediencia. Allá en el huerto del Edén, Eva decidió obedecer ¿a quién? A la serpiente en vez de obedecer lo que Dios le había mandado. Y Adán caminó derechito igual detrás de Eva, ¿verdad? Entonces, muchas veces también es fácil oír y obedecer lo que otros dicen en vez de lo que Dios nos ha mandado. En algún momento hemos caído o podemos caer en este estado de desobediencia. Pero ¿qué nos dice Romanos 5:19? Rápido. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores, pero vemos el mayor acto de obediencia en Cristo Jesús. Un acto que no solo fue un acto de obediencia, también trajo consecuencias para nosotros. Somos hijos de Dios, nacidos de Cristo. Nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Al creer en Cristo, recibimos esa nueva vida y dejamos de ser hijos de desobediencia. Somos nacidos en Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa se inclina a la desobediencia, pero nuestra nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús, se inclina a la obediencia. Y la obediencia es la manifestación de nuestro amor hacia Cristo. Por la obediencia, una persona expresa cómo es su relación de amor con el Señor. Una persona que ame al Señor y que tenga una relación con Él, una relación íntima con el Señor, va a ser obediente. Mientras más desobedientes seamos, más nos alejamos del Señor. Por eso es que la obediencia expresa su relación de amor con el Señor. Y podemos ver ejemplos de obediencia. El ejemplo de Abraham, cuando el Señor, todos conocemos la historia de Abraham, cuando el Señor le pidió sacrificar a su hijo, él no le preguntó, él no lo cuestionó, él no le dijo, bueno, Señor, dame un argumento válido, confírmame que de verdad tú quieres hacer esto, convénceme de que esto es lo que debo hacer. No lo cuestionó, no se molestó. Abraham solamente obedeció. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta? Y entonces pedimos, bueno, Señor, yo te voy a obedecer, solamente confírmame que eso es lo que tú quieres. Y bueno, recibimos esa confirmación. Bueno, Señor, ahora reafírmamelo. Y entonces así nos quedamos, ¿por qué? Si no obedezco. Porque es más fácil obedecer lo que nos es agradable, ¿verdad? Pero la fe produce obediencia.
y andamos en el camino de Dios y vivimos por la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la obediencia es la obra de Dios en nuestros corazones. La obra de Dios en nuestros corazones. Y si Dios está obrando en nuestros corazones, nosotros vamos a manifestar ese amor. Nosotros vamos a obedecer y vamos a mostrar ese amor que tenemos hacia el Señor. Y podemos ver ejemplos de obediencia. Y el ejemplo supremo de obediencia lo encontramos en Filipenses 2:8. ¿Qué nos dice Filipenses 2:8? Bueno, Filipenses 2:8 nos dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo supremo de obediencia es el de Jesús. Jesús fue obediente desde su niñez. Jesús fue obediente en su bautismo. Incluso Jesús fue obediente hasta en la muerte. Abraham dejó su tierra, su parentela. Moisés siguió su llamado. Pedro y su hermano Andrés dejaron las redes y siguieron ese llamado para ser pescadores de hombres. Los discípulos, busquen allí Hechos 4:19 y 20. Los discípulos les prohibieron seguir hablando de Jesús, pero ¿qué hicieron los discípulos? Hechos 4:19 y 20. Ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Lo tienen? Sí, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos decidieron obedecer. O sea, ellos no escucharon como ya Eva que oyó a la serpiente y bueno, vamos a oír lo que nos está diciendo y vamos a obedecer. Los discípulos decidieron obedecer, lo que nos lleva a que obedecer es una decisión. Yo decido obedecer. El Señor está haciendo la obra en mi corazón. Yo voy a manifestar esa obra que el Señor está haciendo en mí y decido ser obediente. Pero ¿a quién obedecer? Quiero que, por favor, uno pueda buscar Primera de Pedro 1:14, otro hermano pueda buscar Efesios 6:1 y 2, y otro pueda buscar Hebreos 13:17. Primera de Pedro 1:14, Efesios 6:1 y 2, y Hebreos 13:17. Quien tenga Primera de Pedro, por favor, puede leer. Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1:14. Ok, porque no sé yo la primera parte. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, debemos obedecer primeramente a Dios, porque somos nacidos de Cristo. Entonces, nosotros debemos, como hijos obedientes, obedecer a Dios, primeramente a Dios. Pero la obediencia no se limita únicamente a Dios. Hay que obedecer a todo el que requiera obediencia. Esto es nuestro testimonio. Decidimos ser obedientes por amor al Señor y damos testimonio a los demás. ¿Y qué nos dice Efesios 6:1 y 2? ¿A quién más debemos obedecer? Efesios 6:1 y 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Debemos obedecer a nuestros padres. Y algunos dirán, bueno, ya mis padres no están o mis padres viven lejos. Siempre tenemos esa figura materna, paterna alrededor.
y debemos obedecer a nuestros padres. Debemos obedecer no solo al Señor, sino también a nuestros padres. ¿Y a quién más debemos obedecer? ¿Qué nos dice Hebreos 13:17? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no que, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos obedecer a nuestros pastores. Acostumbramos a tener una alta expectativa de los pastores. Queremos que los pastores, ellos deben ser perfectos. Y si el pastor quizás, bueno, hay algo que descuadre en usted, entonces, bueno, ya no obedezco al pastor. No. La palabra del Señor nos manda a obedecer a nuestros pastores y nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos obedecer a nuestros pastores, teniendo también presente que nuestros pastores son seres humanos igual que nosotros. Son personas con necesidades, con fallas, son personas que tienen las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas pruebas que nosotros. Yo vi en una oportunidad a una hermana en escuela bíblica dominical, le decía en ese momento la hija de un pastor tenía 7 años por allí, 8 años, y entonces le decía, tú debes quedarte quieta, debes estar tranquila porque tú eres la hija del pastor. Entonces siempre esperamos que el pastor sea perfecto, su esposa sea perfecta, los hijos del pastor sean perfectos. Sí, es la hija del pastor, pero también era una niña en ese momento. Entonces, no se nos manda a ver qué está mal en el pastor y si lo llegamos a ver, si llegamos a ver algo que a nosotros pues no nos agrade, que a nosotros nos descuadre, que no vaya mucho con nosotros, bueno, hagamos como el apóstol Pablo enseñaba, tome lo bueno y deseche lo malo, pero obedezca a su pastor. Usted está llamado a obedecer y a obedecer a su pastor. Lo manda la palabra del Señor y es uno de las figuras a quien nosotros debemos obedecer por amor a nuestro Dios. También debemos obedecer a nuestros jefes. Bueno, porque me paga. No solo porque le paga, porque la palabra del Señor nos dice que hagamos todo con amor. Y obedecer muestra ese carácter cristocéntrico, ese carácter del Señor en usted. Entonces, debe obedecer también a su jefe. Debemos obedecer a nuestros jefes porque estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y también debemos obedecernos unos a otros. Y entonces diremos, pero ese es mi igual, que voy a obedecer. A veces ese igual puede darle a uno un consejo que si nosotros no queremos escuchar, no queremos obedecer, quizás no vaya a ser provechoso. Entonces, en algunos momentos también debemos obedecer unos a otros. Y obedecemos porque, bueno, el Señor está obrando en nuestro corazón y nosotros estamos manifestando eso, nosotros queremos ser obedientes y nosotros mostramos el amor que le tenemos al Señor por medio de la obediencia. Pero el Señor es tan hermoso que esa obediencia no se queda solo allí. Bueno, usted obedece porque debe obedecer y porque por amor a Dios debe obedecer y ya, esa obediencia no se queda solo allí. La obediencia también produce ciertas cosas y vamos a buscar el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y otra persona va a buscar, otro hermano va a buscar Mateo 21, 22 y lo va a tener allí. Fíjense que la obediencia produce en primer lugar la complacencia de Dios. Cuando yo leí la complacencia de Dios, rápidamente mi mente fue
a cuando Jesús fue bautizado. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Yo decía, eso es que nosotros en algún momento podamos oír eso, sería el clímax de todo lo que nosotros hemos vivido, de todo lo que nosotros hemos esperado. Entonces, la obediencia produce la complacencia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice allí? El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La Biblia Esa es la dice versión que tengo. ¿Sí? ¿Finalizó ya? Sí. Esa es la Okay. versión, ¿no? La Valera, sí. La Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Podemos tomarlo y verlo desde la manera que, bueno, yo voy a sacrificar esto porque, bueno, por amor a Dios yo voy a sacrificar esto, pero voy a ser desobediente en esto otro. La obediencia es mejor que los sacrificios. El Señor se complace en la obediencia de sus hijos. Y poniéndolo sencillo, somos aceptados si obedecemos, somos aceptados delante de Dios si somos obedientes, pero seremos desechados como el rey Saúl si somos desobedientes. Entonces, la obediencia produce esa complacencia de Dios. Complacer a Dios debe llenar nuestro corazón. Imagínense alegrar el corazón de Dios. Eso produce la obediencia. Pero también la obediencia produce la recompensa de Dios. Y lo podemos ver en Mateo 21-22, una hermosa promesa que el Señor nos deja, o que el Señor nos da, que dice Mateo 21-22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. La obediencia produce la recompensa de Dios y nos encontramos con esta hermosa promesa que Dios nos ha dejado. Como hijos de Dios debemos obedecer siempre. Tengamos presente esta promesa, tengamos presente que estamos complaciendo a Dios al ser obediente, que estamos mostrando ese amor hacia Dios, esa relación que tenemos con Él al ser obediente, y que tenemos, además de eso, tenemos una recompensa de Dios y debemos obedecer sin importar dónde nos encontremos, sin importar el lugar donde estemos, sin importar la forma, las personas que estén con nosotros. Esto forma nuestro carácter cristocéntrico. Y a veces quizás se nos puede hacer difícil obedecer, pero si Cristo está en el centro de nuestra vida, obedecer va a ser fácil. Y para finalizar esta exposición, la obediencia permite mostrarle al mundo las virtudes de aquel que murió por ti y por mí en la cruz. Fíjense cuán importante es la obediencia. Mostramos al mundo las virtudes de aquel que murió por ti y por mí en esa cruz. Las personas que tenemos a nuestro alrededor nos están viendo. Y la obediencia es un testimonio para ellos. Y bueno, este es nuestro llamado a ser obedientes. Esa obra que Dios está haciendo en nuestros corazones lo vamos a mostrar. Esa relación que tenemos con el Señor la vamos a mostrar siendo obedientes. Y hermanos, si tienen alguna pregunta, allí está el pastor que se la responda. Que el Señor les bendiga grandemente.
Gracias, Carely, por la presentación, por la exposición de este tema tan importante de la obediencia, ¿verdad? Bueno, Carely nos hizo entrar tanto en el tema con su dinámica y con todo, ha sido muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, ella se fue al huerto del Edén al principio de la lección. Y yo quiero que regresemos un momentico al huerto del Edén, porque se ha afirmado que la obediencia es hacer lo que se nos ordena hacer. Y yo quiero resaltar que, ah, que para obedecer nosotros tenemos que hacer lo que Dios desea y anteponer muchas veces nuestros propios deseos. Y en ese sentido, si usted mira el huerto del Edén, usted ve que Eva puso primero sus propios deseos, que el árbol era agradable a sus ojos y todo eso, antes que los deseos de Dios, antes que el mandato de Dios. Entonces, no es hacer lo que nosotros queremos hacer. Es muy fácil obedecer lo que deseamos. Entonces, muchas veces en la obediencia, si vamos a obedecer, muchas veces eso va por encima de nuestros propios deseos. Y uno ve el ejemplo de Abraham, porque cuando, imagínense usted, Dios le dio un hijo que esperó 100 años para que Dios se lo diera. ¿Ve? Y entonces, ya cuando el hijo está joven, entonces Dios le dice, sacrifícame a Isaac. Eso estaba por encima de sus deseos. Eso no era lo que deseaba Abraham. Abraham no le dijo, ay Dios, menos mal que me pediste eso, yo estaba esperando que me pidieras eso. No. Y Abraham, entonces, él obedeció por encima de sus deseos y el de su familia. Porque cuando Sara le preguntó, y cuando él iba, ¿qué le dijo a Sara? Le dijo a Sara, no, voy, espérame aquí que voy voy a sacrificar a nuestro hijo. Piensa en eso. Entonces, o qué hubiera pasado si Sara va con Abraham? Ven, Sara, vamos a sacrificar a nuestro hijo. ¿Ves? Y cuando Isaac le dijo, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Qué le dijo? Inmediatamente le dijo, no, hijo, tú eres el cordero. No, él le dijo, hijo, Dios proveerá. Pero lo que Dios le pidió estaba totalmente en contra de los deseos de Abraham. Y entonces él tuvo que anteponer su deseo a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Hacer lo que de repente era desagradable para él, ¿verdad? Y usted sabe que Abraham no iba a hacer una obra de teatro, no iba a filmar una película. Él fue a sacrificar a su hijo en obediencia y lo sacrificó realmente en su corazón, como dice la Biblia, y fue una demostración de ese amor a Dios. Porque cuando amamos a Dios, nosotros ponemos los deseos de Dios primero que nuestros propios deseos y eso es lo que se traduce la obediencia. Y también es importante resaltar el, lo de Cristo, lo que Cristo hizo, el ejemplo de Cristo. A mí me gusta mucho en esta clase leer Hebreos 5 8 y 9. Hebreos 5 8 y 9. ¿Alguien puede leerlo? Hebreos 5 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, hay dos escenarios, la cruz y el Getsemaní. ¿A dónde, a dónde más relacionamos eso que dice aprendió la obediencia?
aunque era hijo, aprendió la obediencia. Bueno, ahí mismo en Hebreos dice, Cristo con sudor y lágrimas, pidiéndole al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese es el versículo anterior. Y luego ahí es que dice, aunque era hijo, por lo que aprendió la obediencia. Entonces, el escenario que nos presenta ahí es el Getsemaní, donde el Señor, donde su obediencia fue perfecta, o donde puede decir, donde aprendió totalmente la obediencia en el Getsemaní. Y está representada en esa oración cuando él decía, no se haga lo que yo quiero, o no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, líbrame de esta muerte, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino lo que tú quieres, sino tu voluntad. Y en los evangelios, uno de los evangelios nos presenta que Cristo estaba en angustia, que estaba en agonía cuando hacía esa oración, que su sudor era como grandes gotas de sangre, que había una gran lucha allí. Pero entonces allí él antepuso sus deseos a los deseos del Padre, la voluntad del Padre y todo eso. Y el gozo más grande no fue en realidad morir en la cruz. El gozo más grande fue obedecer al Padre hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y ahí dice, y habiendo sido obediente, entonces habiendo sido perfeccionado. Y eso es muy interesante, porque la obediencia es muy importante para nosotros como cristianos, porque la obediencia es el vehículo, la vía y el medio por el cual la obra de Dios se hace perfecta o se va a perfeccionar en nosotros. ¿Ves? Nosotros decimos, bueno, Pablo tenía esa certeza. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? Pero, ¿qué es necesario para perfeccionar esa obra en nosotros? La obediencia. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer, a poner a un lado nuestros propios deseos, nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, nuestros propios planes para obedecer los deseos de Dios, los mandatos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces ahí Dios perfecciona su obra en nosotros. Y por eso es muy importante la obediencia en nuestro crecimiento cristiano y en nuestra vida cristiana. Por eso usted ve que hay creyentes o hay cristianos que usted puede ver cómo la obra de Dios se perfecciona en la vida de ellos de una manera a veces hasta tan rápida, uno se sorprende, mientras usted ve que otros se quedan atrás. ¿Por qué? Porque otros viven desobedeciendo y no han aprendido la obediencia. ¿Ok? Bueno, si tienen preguntas, ahora sí. O si quieren complementar algo más, pueden hacer. Karina quiere saludar a Kareli, ¿eh? La Karina. Hola, Careli. Dios te bendiga, Careli. Tiempo sin verte. Te escuché Sí. completico. Oh, Ok. un placer ¿Alguien ver. quiere complementar, preguntar? Puede hacerlo. Nadie. Sí. Hermano pastor, se nos viene parte de un himno que se llama Para andar con Jesús, dice,
Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Eso es lo que Así. quería. Gracias, hermana. No saco la guitarra, pero la tengo lejos. Pero está bien. Bueno, terminamos entonces con la obediencia. La siguiente lección es, ¿cuál es? La lección número 5. ¿Quién le toca la lección número 5? Es la pureza. Hola, me toca a mí. A la hermana Rosa. Ok, Sí, es su tiempo. y estoy temblando. Ok, Bueno, debe haber mucho frío. no, estoy temblando del susto, pastor. Bien, me toca hablar acerca de la pureza y buscando en Génesis 1:27, allí dice que, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, a imagen de Dios los creó. Entonces, allí vemos, ¿verdad?, que Dios creó al hombre a su imagen. Dios es puro, es perfecto, es santo. Y este vaso de agua cristalina nos hace pensar que así debemos andar nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos hizo conforme como Él es, santo. Él dice, nos manda en su palabra, sé santo porque yo soy santo. Y la pureza y la santidad se complementan la una a la otra. Como leyó la hermana anteriormente en Romanos 5:18, 19, que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ahí en el huerto del Edén, cuando Eva, el hombre, representado en Eva, en Adán y Eva, desobedecen a Dios ante el mandato que Dios les había dado, que no tomaran del fruto prohibido, del fruto del bien y del mal. Entonces ellos desobedecieron, como decía la hermana, y esa pureza con la cual había sido creado vino a manchar su corazón, vino a manchar sus vidas con el pecado. En Primera de Juan 3:9, Dios nos dice en su palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, en la Biblia, la pureza se refiere a la cualidad de estar libre de contaminación, de imperfecciones o de pecado, tanto físico como espiritualmente. Es una cualidad deseable para Dios. Dios quiere que nosotros seamos puros, que seamos santos como Él. Y esta santidad, esta limpieza y esta integridad, esta cualidad pues viene asociada con la santidad, con la limpieza y con la integridad. Entonces debemos ser íntegros delante de Dios, porque Dios, ese es el deseo de Dios para nosotros, como hijos de Dios y para todos los hombres, que sean santos. Entonces podemos decir que la pureza es un atributo de Dios. Como decía, que la pureza y la santidad se complementan la una a la otra, ¿verdad? Entonces esta pureza viene a ser un atributo de Dios y por lo tanto nosotros como hijos de Dios debemos ser puros. Es un requisito para estar en comunión con Él. Entonces nosotros no podemos ir a Dios así por así, sino que para presentarnos delante de Dios primero tenemos que orar, venir delante de su presencia
para pedirle perdón, para que nos limpie de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Entonces, ser puro implica también ser íntegro. O sea, lo que decimos, cómo actuamos, debemos reflejar toda nuestra manera de ser. O sea, ser una persona íntegra, ser santa, ser puro en toda nuestra manera de vivir, tanto en acciones como en pensamientos y deseos. La pureza se asocia también con limpieza, tanto la limpieza física como espiritual. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y este cuerpo, como templo del Espíritu Santo, pues debemos mantenernos limpios, porque eso agrada a Dios y también es visto por todas las personas. Entonces debemos ser limpios tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Somos limpios de espíritu, por lo tanto venimos a ser santos, apartados para Dios. Esto implica la idea de estar limpios de pecado y de toda influencia corrupta. La pureza también se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás, mostrando un afecto sincero, respetuoso y cuidado. O sea, cuando nosotros andamos en la pureza, en esa pureza que Dios desea y anhela que nosotros tengamos como sus hijos, eso se manifiesta en nuestras relaciones con nuestros semejantes, en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y debemos ser respetuosos con todos ellos y tener cuidado pues de portarnos y de ser portadores de esa pureza, de esa santidad como hijos de Dios, por lo cual hemos sido llamados. Entonces somos llamados a buscar la pureza en todas las áreas de nuestras vidas. Como creyentes se manifiesta la obediencia en la palabra de Dios, confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando vamos a ir a Dios, debemos ir en oración, reconociendo que somos pecadores, que aunque somos apartados para Dios, somos santos apartados para Dios, aún estamos en este cuerpo de carne imperfecto y que caemos muchas veces, ¿verdad?, en pecado. Entonces debemos confesar delante de Dios para poder ir espiritualmente en esa pureza que Dios anhela para todos nosotros. Dios nos manda a ser santos porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. La pureza, o sea, resumiendo un poco acerca de la pureza, es un atributo de Dios y un objetivo para los creyentes, el cual debemos alcanzar a través de la gracia de Cristo. O sea, es un regalo que Cristo nos da. Cristo fue un hombre como Dios y como hombre, pero en esa condición de hombre, Cristo manifestó esa pureza. Y también en el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Dios debía ser consagrado o santificado antes de poder participar en cualquier actividad cultural o ceremonial. En Éxodo 19, 9, 10 y 11, por favor, si alguien lo puede leer, Éxodo 19. Versículos 9, 10 y 11. Éxodo 19, 9, 10 y 11. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová
descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. Entonces Amén. allí vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios debían estar santificados, debían lavar sus vestidos para presentarse delante del Todopoderoso, porque no podían ir con manchas delante de él, porque era el requisito que Dios le estaba pidiendo a Moisés para que le dijera al pueblo que se santificara para poder estar en su presencia. Como decía anteriormente, para nosotros poder estar en la presencia de Dios, debemos reconocer nuestros pecados, nuestra falta, confesarlo para entonces poder ir delante de Él y poder presentar nuestras peticiones, todo lo que nosotros querramos conversar con Dios. Entonces, luego en el capítulo, perdón, me equivoqué. Ajá. En Jesús, en Josué, el pecado de Acán cuando tomó del anatema, capítulo 6, ¿verdad? Dios manda, capítulo 6, de versículos 13 al 18, Dios les entregó la ciudad de Jericó. ¿Sabes que cuando ellos fueron a pelear y tocaron las bocinas y los muros de Jericó cayeron, todo eso, Jehová les da un mandato que no tomaran nada de la ciudad, porque todo era anatema. Mas, sin embargo, ellos desobedecieron a Dios y tomaron del anatema, y entonces vino pues el castigo de Dios sobre Acán y sobre el pueblo de Israel por desobedecerle a Dios. Sí. Porque ellos tomaron de ese anatema y ese pecado pues pasó a todo el pueblo de Israel. En Gálatas 2:20 nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, cuando venimos a Cristo, somos justificados por la vida, por la gracia que Dios nos da por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces, en Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido apartados para Dios. O sea, Dios nos ve ahora a través de su Hijo Jesucristo. Pero por esta razón nosotros no podemos decir o andar en nuestras impurezas. Porque ya yo estoy con Cristo, ya Dios me ve a través de Cristo, yo voy a pecar, porque también Dios me dice en su palabra que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme, ¿no? Entonces, Dios nos perdona, pero tenemos que permanecer en esa pureza delante de Dios. Entonces, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ciertamente. Pues ahora Cristo mora en nosotros y su Espíritu Santo nos advierte, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, una vez que que entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos sellados con su Espíritu Santo. Entonces allí el Espíritu Santo siempre va a estar dentro de nosotros, ayudándonos, nos advierte de lo que no está bueno delante del Señor. Entonces, si cometemos pecado, debemos confesarlo, como dije anteriormente. Entonces, el apóstol Pablo les dice a los corintios, y les recuerda, y nos recuerda a nosotros como creyentes en Cristo, que no se enojen, que no se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Eso está en 1 Corintios 6, de 9 al 11. Entonces, mantenernos puros es la obra
del Espíritu Santo que mora en nosotros, que hemos sido sellados. Entonces, esa obra del Espíritu Santo en nosotros nos recuerda nuestra nueva naturaleza. Somos santos. Y esto es lo que Dios quiere, ser santo porque yo soy santo. Entonces, mantenernos puros es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y precedida de un verdadero abandono al pecado, o sea, de un verdadero arrepentimiento. Si antes yo robaba, pues ahora ya no voy a robar. Si antes yo decía X palabra o lo que no es agradable delante de Dios, esa obra del Espíritu Santo en nosotros pues nos va a redarguir que no estamos comportándonos, no estamos haciendo como Dios quiere que seamos. Entonces dice luego que lo vil y lo sucio nos recuerda el Espíritu Santo lo vil y lo sucios que éramos antes delante de Dios, un Dios santo, puro, y que ahora pues debemos apartarnos de toda fornicación e inmoralidad, tanto sexual como idolatría, y no debemos participar de pecados ajenos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta, los exhorta a ellos, pero también nos habla a nosotros, porque toda la palabra de Dios pues nos redarguye. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Efesios nos exhorta, ¿verdad? Andar como hijos de luz, porque Dios es luz. Por tanto, si hemos venido a los pies de Cristo y le hemos confesado como nuestro Señor, entonces venimos a ser hijos de luz. Entonces, nuestro Señor dijo también en las bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Eso está en Mateo 5:8. Cuando el Señor Jesús estaba allá en el monte, hablando en el monte a los pies del monte, cuando estaba dando las bienaventuranzas. Entonces él dijo, pues que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, qué bonito que si nosotros queremos ver a Dios, recordemos siempre esto. Yo quiero ver a Dios, todos queremos ver a Dios cuando estemos en su presencia, pero el pecado nos aparta de Dios. Entonces, la pureza es esencial para una relación genuina, verdadera con Dios. No es solo la ausencia de pecado, sino la búsqueda activa de la santidad. O sea, es algo continuo, día a día, ¿verdad? Momento a momento, que debemos estar nosotros en búsqueda de esa pureza, en búsqueda de esa santidad delante de Dios. Y la práctica y practicarla y la práctica de justicia en todos los aspectos de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante que seamos puros? Para estar en la presencia del Señor y disfrutar de una íntima comunión, debemos reflexionar como David en el Salmo 24, del 3 al 5. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Salmo 24. Versículos del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado en engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Allí, ¿verdad? Vemos al rey David que se hacía, primeramente él estaba reconociendo, ¿verdad? A Dios como el creador. En los primeros versículos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, el rey David se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y esa misma pregunta debemos hacernos nosotros. ¿Subiremos nosotros al monte de Jehová? ¿Estaremos, nuestras manos están limpias? ¿Nuestros corazones están limpios? ¿No hemos elevado nuestro corazón a cosas vanas? Debemos reflexionar con respecto a esto, así como David, que se hizo esta pregunta y reflexionaba. Y nos deja dicho, ¿verdad? Que el que puede subir al monte de Jehová es aquel que está de manos limpias. A esto me refiero a que no ha robado, que no ha matado, que no ha hecho otras cosas con sus manos, ¿cierto? Y puro de corazón. O sea, la pureza de corazón es tan importante para Dios, porque Dios no quiere que seamos así, un corazón oscuro, lleno de pecado. Dios quiere que seamos así, un corazón limpio delante de Él, porque Él es santo. Segundo, Dios establece cualidades reconociendo que Dios, o sea, Dios establece cualidades. Él es dueño de la tierra y todo lo que hay en ella, como leímos en el versículo anterior, ¿verdad? Y sí, el versículo 3 dice, el rey David, pues, como dijimos, se responde a sí mismo, pero esto es para nosotros, estas preguntas también. Debemos respondérnoslas a nosotros mismos. Debemos ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Entonces, esa es mi exposición. Fue corta, pero de verdad que yo le doy gracias a Dios porque el estudio de estos valores espirituales nos confrontan. Porque hay momentos en que muchas veces, como seres humanos que somos débiles en la carne, ¿verdad? Somos pecadores aún delante de Dios, somos imperfectos aún delante de Dios. Vamos a ser perfectos cuando estemos delante de su presencia. Entonces, estos valores espirituales que hemos venido hablando acerca, que hemos venido aprendiendo acerca del amor, de la santidad, de ser agradecidos, de ser obedientes y de ser puros delante de Dios, estos valores nos reafirman como hijos de Dios. Y bueno, esta es mi exposición. Gracias, hermana Rosa, por la presentación de la lección sobre la pureza. Y ahí hay dos cosas que uno debe, debe tomar en cuenta en esto, ¿no? Yo doy el testimonio que yo recibí al Señor cuando tenía 13 años. Y cuando era un nuevo creyente fui a mi primer campamento, que era en La Guásima, que era el campamento que teníamos la convención antes de tener el campo Carabobo. Y yo fui a un campamento de embajadores del rey nacional que se hacía, que iban muchos jóvenes y adolescentes de todo el país. Y allá la consejera de los embajadores del rey, ella me vio, seguramente me vio participando, escuchando activamente en todo lo que estaba haciendo y no sé por qué, pero entonces, claro, sí sé por qué, porque fue la obra de Dios, pero un momento ella me tomó aparte y ella habló conmigo. Ella me dijo, hijo, le voy a dar un consejo. Consérvese puro. Y era un muchacho de 14 años, pero ella me dijo, consérvese puro para la esposa que un día Dios tendrá para usted. ¿Ve? Y eso que ella me dijo, eso quedó grabado en mi corazón. ¿Ve? Y, y es muy bonito que nosotros,
que nosotros hablemos de la pureza, porque nosotros estamos en un mundo lleno de impureza, en un mundo donde la gente no cree en la posibilidad de mantener su pureza, de mantener la pureza. Vamos a hablar en el campo sexual. La gente no cree que es posible que una muchacha en el día de hoy se mantenga pura hasta llegar al matrimonio, o que un muchacho se mantenga puro hasta llegar al matrimonio. Pero eso es algo muy bonito, eso es algo muy especial. Por ejemplo, que uno pueda decir sin hipocresía, sin falsedad, pueda decir, llega al matrimonio, es la primera y única mujer, ¿verdad? O el primer y único hombre, ¿verdad? Que, no, un ejemplo, no bese a más nadie que a mi esposa, ¿verdad? O no me acosté con ninguna otra mujer que con mi esposa, o con ningún otro hombre con mi esposo. Y todas esas cosas, eso nosotros tenemos que enseñar a los niños y tenemos que enseñar a nuestra juventud en la iglesia, porque la pureza tiene que ver con eso, tiene que ver con mantenerse apartado, lejos de la inmoralidad, de la idolatría, de los vicios, ¿ve? Entonces, uno tiene que enseñar eso. Y no por el hecho de que uno haya participado, ¿verdad? O haya tenido una vida impura en un sentido antes de conocer a Cristo, entonces eso le va a uno a poner ese freno o esos límites de que uno no puede hablar acerca de la pureza. Y yo tengo, bueno, mi esposa hablaba estos días, escuchó a su papá, fuimos a Carigua y ella escuchó a su papá contándole a una hermana que tenemos de Pepe, una hermana, una misionera brasileña. Por cierto, hoy está aquí en la zona misionera con mi hija. Yo por eso no estoy en mi casa, sino en la casa de mi hija Rumari. Entonces, pero mi suegro o el pastor Cordero estaba hablando a la hermana sobre su vida, porque ella le preguntó, le dijo, ¿cómo conoció usted a la mamá de Karina? Pues a la hermana Teresa. Y entonces él le dijo, mire, yo viví una vida muy sucia. Mi vida fue entre los prostíbulos, él tenía dos prostíbulos, mi vida fue entre los prostíbulos, entre los bares, entre todo eso. ¿Eh? Mi vida fue sucia, cochina, ¿verdad? Inmoral. Y un día, el hermano menor de Karina, o sea, el segundo hijo que ellos tuvieron, de 9 años, se enfermó y la mamá de Karina lo llamó, lo buscó a él, pero como él estaba en sus inmoralidades y en sus cosas, él no puso cuidado a nada. Y el niño se murió. Y entonces la mamá de Karina llegó y le entregó, le dijo, ¿cómo va yo con un hombre así? ¿Ve? Y ella le entregó a Karina a su mamá, es decir, a la abuela de Karina, y ella se fue y dejó a su esposo. Y entonces él quedó solo, perdió su esposa. Entonces, un día, él no era cristiano. Pero entonces un día él llegó y él le hizo una oración a Dios. Él le dijo, Dios, si tú existes, le dijo, yo te pido que me devuelvas mi familia. Y él le hizo una promesa a Dios. Él le dijo, Señor, si tú me devuelves mi familia, yo te prometo que mi hija, que la única hija que tenía era Karina, que tenía 2 años, dijo, que mi hija y los hijos que tú me des, yo te prometo que ellos no van a tocar el mundo sucio y cochino que yo vivo.
Y él hizo esa promesa. Y bueno, Dios en su misericordia le devolvió a su esposa. Y Dios le dio, aparte de Karina, 5 hijos más. Ellos son 6 hermanos, ¿verdad? Y es bonito ver cómo realmente él cumplió esa promesa, porque esos 6 hijos están dedicados al Señor. Ustedes conocen a Sarai Cordero, a Ruth Sarai Cordero, ¿verdad? Y conocen a Karina y conocen a otros de ellos. Qué bonito verlo, ¿verdad? Muchachos que no tocaron el mundo, ¿verdad? Que no conocieron el mundo, sino que fueron dedicados y consagrados a Dios. Ah, pero una persona que venía del mundo sucio, cochino, impuro, pero que hizo una promesa, yo quiero que mis hijos, voy a luchar para que mis hijos no toquen el mundo cochino en que yo viví. Bueno, y eso nosotros tenemos no solamente que enseñarlo, sino que eso nosotros tenemos que vivirlo en nuestra casa, en nuestra familia, porque a veces es muy triste ver personas que llegaron con sus niños a la iglesia y después ver cómo se perdieron, ¿verdad? En ese sentido. Pero muchas veces, ¿por qué se perdieron? Bueno, porque al tocar lo inmundo, ¿verdad? Al tocar lo malo, al tocar lo inmundo, entonces eso los aparta de Dios, en ese sentido. Pero hay que luchar, ¿verdad? Hay que ver la pureza desde ese punto de vista. Es como un valor especial. Porque a veces nosotros como cristianos, la gente quiere tener testimonio, ¿verdad? Entonces la gente piensa, no, el testimonio que impacta es aquel que mató a uno, aquel que se fumaba 15 cajas de cigarro, aquel que se fumaba 3 cajas de cerveza, aquel que fumó marihuana, que consumió droga, que tuvo 20 mujeres. Entonces, esos son los testimonios que impactan. No, nosotros tenemos que enseñar también que el testimonio que impacta es esos niños, esos jóvenes, ¿verdad? Que se mantuvieron puros, que se mantuvieron alejados del pecado, de la inmoralidad, de la idolatría, de los vicios. Y eso también nosotros tenemos que promoverlo. Y también tenemos que realzar la importancia de la pureza en la vida cristiana. ¿Ok? Pero hay la otra parte. La otra parte es que de repente usted realza eso y entonces mucha gente se siente mal porque, yo puedo decir, yo no tuve ninguna novia sino mi esposa y todo eso, pero entonces otros van a decir, ay, eso no es mi situación. Yo tuve esto, tuve lo otro o viví esto, ¿verdad? Bueno, pero ahí también es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que la pureza es esa vida nueva que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Esa naturaleza nueva que recibimos en el Señor es una naturaleza pura, es una vida pura. Entonces, ahora no tiene que ver todo lo que usted vivió en el mundo pasado. Usted puede tener un historial muy feo de todo, de lo que vivió en el mundo, pero su vida y la pureza cuenta de ese momento que usted recibió a Cristo, esa nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús. Por eso uno resalta el texto que la hermana leyó de Primera de Corintios 6, que Primera de Corintios 6 dice, por ejemplo, el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice. Esto era y algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Entonces, pudimos haber tenido cualquier tipo de vida en el pasado, pero en Cristo, entonces ahora nosotros somos puros porque tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Porque el Señor
sí, usando las frases bíblicas, el Señor lavó nuestras ropas en la sangre del Cordero. Porque el Señor nos dio un nuevo vestido como le dio al hijo pródigo cuando regresó, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, sí podemos hablar de pureza, aunque hayamos tenido un pasado bien malo. Pero en Cristo lo que vale es lo que nosotros somos en Cristo y y la importancia de mantener en pureza esa vida nueva que recibimos del Señor. Porque el hijo pródigo, después que recibió ese vestido nuevo, no se fue otra vez a embarrialarlo con el lodo de los cochinos, sino que ahora tenemos una vida nueva que el Señor nos ha dado y debemos mantener nuestra pureza delante del Señor. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran añadir, pueden hacer? Pueden participar. Así como uno hace con la cena del Señor, pueden participar. Ya como que nadie quiere hablar. Ok, hemos visto a Antonio va a hablar, ¿verdad? Dígalo pues. Estaba pensando en lo que quería. Sí, pastor, el primer punto que se vio de la gratitud, eso es nuestra familia aquí, todos los días lo practicamos desde el momento en que abrimos los ojos. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí, también lo decimos, porque es el primer milagro que nosotros recibimos. Y después a lo largo del día vamos teniendo más cosas que el Señor nos va dando y seguir agradeciendo por eso, sobre todo por los tiempos en que estamos viviendo. El segundo punto es la obediencia. De verdad que siempre hemos dicho, no se puede decir al 100% soy cristiano si no obedezco a Dios en su palabra. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, y lo obedezco a mi manera. Y este es el tercer punto de la pureza, muy bien ilustrado por la hermana, Sí. con esos dos vasos, el de agua limpia y el de agua sucia. El Señor nos quiere limpio, limpio de todo, de corazón, de espíritu, porque cuando estamos en esa pureza, estamos en santidad. Y la santidad es lo que nos acerca al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que siempre nosotros buscamos por todos los medios de estar santo. O sea, como es apartado para Dios. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Sí, señora, así es. Gracias, hermano, por hablar un poquito de cada una de las lecciones que dimos. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, nos falta una lección, pero ya son las 8 de la noche. Entonces, yo creo que lo mejor es que dejemos a Alfonso, que ya está listo, ya tiene hasta su diapositiva, que lo dejemos para el siguiente y que terminemos aquí. Porque si no, vamos a estar apurando a Alfonso y no queremos apurarlo.